vamos a dar término a el tema que tiene que ver con la restauración, y el tema que vamos a estar tratando hoy es precisamente la restauración. Bien, y quisiera, como a modo de resumir todo lo antes leído en las 3 sesiones anteriores, el libro de Isaías en el capítulo 29, creo que no sé quién ha leído Isaías entero. Yo he estado leyéndolo, y evidentemente es un libro bastante difícil de leer a los que lo están leyendo. Yo subrayé todo lo que es importante dentro de este libro. Lo vengo leyendo hace tiempo porque es un libro difícil. Incluso ahora voy a tratar de hacer estaba tratando en mi cuaderno de anotar los reyes para estudiar muy bien los periodos en los que Isaías profetizó, para entender un poco su profecía, a la cual él se refiere a sí mismo de una manera bastante especial aquí, que dice así, el verso 9: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Está diciendo, viene del 28, y está diciendo que alguien va a estar mareado, pero no de vino, y va a estar embriagado, pero no de sidra. Bien, y entonces dice así: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. El problema no es el libro, el problema no es la traducción. Nosotros hablamos del griego, ¿Saben, hermano? Esto es bien verdadero, mire. Usted puede tomar un diccionario y traducir una palabra del inglés, ¿cierto? Usted toma una palabra que está en inglés y usted la traduce en el diccionario, pero eso no lo convierte, usted no habla en inglés. Y entonces yo no entiendo por qué se le da tanto énfasis al griego. Vayan a preguntarle si habla griego. No habla griego, solo hace una traducción del griego. Pero entonces, si usted se pone a pensar, cuando el Señor les dijo a ellos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero perdón, si él hablaba el mismo idioma. Si él hubiese sido chileno y nos dice a nosotros, que no creo que hubiese pasado, pero podría ser, para explicarme o darme a entender, que él hubiese dicho, qué buena onda. Quizá un mexicano no lo entiende, a lo mejor sí, un argentino, no sé. Pero usted como chileno entiende que qué buena onda es lo que significa. Él le habló en el idioma que ellos hablaban. Ellos no tenían que ir a un diccionario a traducir lo que estaba tratando de decir. Pero él les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? El problema no es el lenguaje. No es si es en griego, si es en latín. Dice, porque no podéis oír mi palabra. Ese es el problema. Y fíjense aquí, derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y miren ahora, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro. Sellado. Usted lo puede tener en la mano, hermano, pero el libro está sellado. Sellado, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque el libro está sellado espiritualmente, tiene un sello. Y dice, el cual si le dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque no sé leer. No puedo porque yo sé leer, pero el libro me está sellado. O sea, en pocas palabras, ¿le ha pasado a usted que lee un libro y usted dice, ¿por qué no lee la Biblia? Es que no la entiendo. Déjeme decir que el problema no tiene nada que ver con su falta de educación o su falta de memoria. No es que no tengo buena memoria. Y cuando leo un libro ya se me olvidó lo que leí en el otro. No se trata de eso. Se trata de que el libro está sellado. ¿Y por qué? Porque el Señor derramó sobre vosotros, dice, espíritu de sueño. Y dice así, y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no, ni siquiera está sellado para mí, yo no sé leer, no sé escudriñar, no sé estudiar, lo que sea. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hermano, entonces el problema es que ahora en la Escritura se basa para el pueblo de Dios en su mayoría una palabra de un hombre. Un hombre que habla en una parte de una manera, un hombre que en otra parte habla de otra manera. Ustedes ven cómo la iglesia ha estado siendo expuesta. Y uno dice, pero nosotros no. No. Cuando se expone a la iglesia, la gente de afuera no hace diferencia. Ellos dicen los evangélicos. Y los incluyen a todos. Pero ¿quién se detuvo a leer la Escritura para entender lo que dice la Escritura? Y se van a dar cuenta que lo que ese hombre proclama no es la verdad. No es la verdad. Yo les había dicho que el Señor no es una persona que haya instaurado en la iglesia jerarquía. Eso no existe en la iglesia. Eso no existe en la iglesia. Eso lo estableció la iglesia, no voy a decir el nombre, en donde usted tiene uno que manda más allá en Roma. Y ese los manda a todos, en todos los países. Eso no es, mi Señor no es así. Él no es así. Para el Señor todas las personas son iguales. Las labores son las diferentes. Un apóstol tiene una labor diferente a la que tiene un pastor. Y un pastor tendrá una labor diferente a la de un profeta. Pero aún así todos ellos enseñan la palabra y todos son iguales. Jamás Pablo dijo yo soy más que Bernabé o Bernabé más que yo. No es así. Ahora parece, como le decía, que si hubiesen más personas en una iglesia, como que ese pastor está esperando como para que salga algún local para enviar al pastor que está en medio de él porque como que le estorba. Perdón. ¿El Señor los envió de uno en uno? ¿De dos en dos? Y Él le dijo, por ejemplo, si a Pedro le tocó con Juan, le dijo a Pedro, ya Pedro, tú mandás y Juan no. ¿Le dijo así? No dijo eso. Al que le tocó con Judas, porque a uno tiene que haberle tocado con Judas, dijo, chuta, me mandó con Judas. No. Y al que le tocó con Judas, supongamos que fue a Mateo, y Mateo dijo, no, con Judas no voy. ¿Dijo eso? No. O cuando iba con Judas en el camino le dijo, ya Judas, mira, tú ándate para esa ciudad que está más allá y yo me voy solo para... ¿Como para librarse de él? No, hermano. También escucha usted o ha leído que el Señor le haya dicho, ya mira, vas tú, Judas, pero Judas no es tan creyente, así que tú, Mateo, vayas a ser el que aquí toma la batuta, Judas como que te lleve la maleta nomás. ¿Sí? ¿Ustedes ven eso en la Escritura? Eso no es así. La iglesia nunca, jamás, la iglesia del Antiguo Testamento fue gobernada por un solo hombre, hermano. Nunca. Ni la iglesia en Antioquía, ni la iglesia que se armó en Antioquía fue gobernada por un solo hombre. La palabra dice, estoy citando Hechos 13, había en Antioquía profetas y maestros. La iglesia siempre ha tenido ancianos. No tiene una sola persona que gobierne. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona gobierna sola? ¿Qué es lo que pasa cuando el alcalde gobierna solo? Se dan todo lo que usted está viendo, pero eso no es bíblico, hermano, no es bíblico, de ahí lo sacaron. Entonces, ¿de dónde se obtiene esta palabra? Ahora el obispo, ahora el arcángel, el patriarca. ¿Ha escuchado esos nombres? Por ahí escuchamos uno, el anciano de día. Hermano, en una iglesia, un varón que supuestamente es el que manda todo, es el anciano de día. Yo dije, no, tenía la menor idea que cuando cantábamos al anciano de día le estábamos cantando a él. Yo conozco a una sola persona que quiere tomar el lugar de Dios, pero ya todos sabemos quién es. Pero, ¿qué es lo que es? Mandamiento de hombre. Ese es el estado de la iglesia y a veces, si usted se pone a pensar, ¿por qué salió en la tele? ¿Por qué salió en todo lugar?
es porque el Señor está exponiendo para que todos se den cuenta el estado en que están las vidas, en que está la iglesia. Diferenciamos la iglesia o los hermanos o el ministro por el lugar donde se reúne. Si la iglesia es más grande, el pastor es más importante. Si la iglesia es más chica, el pastor es menos importante. Si el pastor tiene muchos miembros, ese es el éxito de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y el Señor nació en un pesebre. Y Él es el Rey de Reyes. Amén. Y nació en un pesebre. No andaba en Mercedes-Benz. Llegó a Jerusalén en un asna. ¿De qué me están hablando? ¿Pero por qué? Porque simplemente se ha desconocido la Escritura. No solo ellos, en todos los lugares, aún nosotros, en algún tiempo, y quizás hasta muchos de hoy, desconocemos las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es el sello. No se está sellada. Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? Bueno, restauración. Y aquí en el mismo Isaías, que es para el tema de hoy, aquí en Isaías, pero en el capítulo 52, miren. Solo esas dos palabras que están ahí. ¿Qué? Despierta, despierta. ¿Saben que en el 51:9, qué más? Despierta, despierta. En el 51:17, despierta, despierta. Si el Señor derramó sobre vosotros el espíritu de sueño, ¿qué es lo que el Señor? Si Él lo derramó, ¿qué en Él va a decir así? La niña duerme. He aquí voy a despertarle. Ya no tiene que ver con sello, tiene que ver con un despertar. Pero ya, ¿cómo sería despertar? Porque hay cosas del Señor que yo no entiendo. Uno dice, pero si Lázaro duerme. No, Lázaro murió. No, Lázaro duerme. No, si llegue ya. Es de 4 días. Lázaro, quitar la piedra. Quitar la piedra. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Y de qué es lo que habla? Resurrección. Bueno, el libro que voy a leer ahora, con el que vamos a estar analizando la restauración, el despertar, que es el primer punto, el despertar, es un libro más difícil o tan difícil como Isaías. Y espero que el Señor nos pueda manifestar a través de esa escritura lo que Él nos quiere enseñar. Amén. Y está en Zacarías. Se dice de este libro, bueno, es un libro de restauración, y se dice que es un libro en el cual hay una gran queja en que literariamente sea un libro complicado. Es un libro completamente contemporáneo a Ageo. Así que hablando de la gloria postrera y hablando de la primera gloria y la gloria postrera, está hablando casi de lo de Ageo, son contemporáneos, libros de restauración después de que el templo se había destruido, que es lo que nosotros estamos hablando, y que para restaurar hay que aprender de los que restauraron alguna vez. Ya. Y dice así en el capítulo 2, voy a saltar mucho, ustedes después lo leen porque yo voy a ir al grano en algunas cosas, pero el verso 10 dice así: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí que vengo y moraré, ¿dónde? En medio de ti. Ha dicho Jehová. Fíjese, esa palabra moraré es Shekinah, es la misma palabra que se usa para cuando el Señor, en la gloria del Señor, llenó el tabernáculo. Moraré, eso es lo que la palabra dice, y moraré en medio de la iglesia. Ya. Y dice así, en el versículo
capítulo 3. No sé quién recuerda, pero si lo quieren anotar, está en Isaías capítulo 37 y versículo 31, que dice la palabra que así como queda en el tronco la raíz, dice la raíz volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. ¿Ya? O sea, va a volver, si está viva la raíz, va a volver a echar raíz abajo y dará fruto arriba. ¿Ok? Ya. Y dice así, en el capítulo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice así, miren ahora, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Ya? Júnteme un poquito la puerta, por favor. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ya, ahora notemos. Aquí bien despacio, para que vamos entendiendo. Primero, quiero decirles que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, ¿lo recuerdan? Eso lo pueden leer en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Y Nabucodonosor quemó el templo y quemó las puertas a fuego. Hizo todo pedazos, lo quemó todo. ¿Ya? Entonces aquí, ahora, hablando de restauración, ahora nosotros mismos, nuestra propia vida, ya, no ellos, nosotros, hemos llegado al punto de estar en nuestra vida de una manera casi incendio. Digamos, llamémoslo así, la palabra usa que el Señor vino a darnos espíritu de gozo en vez de espíritu angustiado. ¿Cuánta angustia hay en nuestra vida? Hoy por hoy ya se conoce las crisis de angustia, producto de la depresión. O sea, lo que está refiriendo es el estado de ánimo de una persona. Pero la depresión no es una enfermedad. La depresión, lo he dicho otras veces, es un síntoma. La depresión es un síntoma. Lo causa algo. Entonces, yo tengo que apuntar a la causa de lo que está produciendo ese estado. Y nosotros le llamamos los problemas. Sean matrimoniales. ¿Hay alguien que tenga problemas matrimoniales? Sean los problemas con el compañero, lo que sea. Pero en nuestra vida. Y bueno, y ahora miren cómo está la iglesia. Digámoslo así, ¿puesta a fuego? Bueno, analícenlo. Y entonces si una persona ahora y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Yo diría, sí señor, un tizón arrebatado del incendio. Bien negro todavía. Otro dijo ahí, salvación. ¿Han escuchado esa palabra? Salvación. ¿La han escuchado? Ya. ¿Salvación de qué? ¿Del infierno? A ver, voy a ir de nuevo. Dice la palabra que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Si yo voy a la vida, ¿me está salvando de la muerte? Sí, pero ¿de qué muerte? ¿Dónde va a ser echado Satanás? ¿Y dónde dice todos los que no están inscritos en el libro de la vida? Entonces, si usted es salvo por Jesucristo, ¿está siendo salvo del fuego? Entonces era un tizón. Ya. ¿Lo notaron? Muerte. Miren ahora. Y dice, y Josué estaba vestido de vestidura. Así yo vine al Señor. Todos nosotros. Un hermano me decía, hermano, ¿no será que cuando están haciendo mucho énfasis en el pasado es porque tienen algo? No, yo le dije, si fuese que nadie quisiera volver al pasado, tendríamos que sacar el Antiguo Testamento. Porque es como regresar al pasado, como diciendo lo que Israel hizo. No, cuando uno vuelve al pasado, siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir, si uno tiene herida contra todo aquello que le pasó en el pasado, entonces lo que está resguardando en su corazón es una raíz de amargura y tiene que tener ojo en eso, porque la raíz de amargura es peligrosa.
Pero cuando uno va al pasado para ver como ejemplo lo que vivió, para ver en lo que lo llevó ahora, entonces yo he dicho claramente, vaya y dele la mano a todas las personas que en el pasado de alguna manera atentaron contra su vida porque a usted lo llevaron a este día. Entonces esas personas no es cosa de amargura, más bien de gozo. Amén. Sí. ¿Se entiende? Entonces cuando revisamos el pasado es de donde el Señor nos sacó, pero no para, hoy qué amargado que estoy, mira lo que viví. No, es para hacer una revisión, como dijo el Señor, como ejemplo. Yo estas cosas las escribí, 1 Corintios 10, versículo 6, como ejemplo. Versículo 11, y están escritas para los que han alcanzado los fines de los siglos. Él las dejó escritas para nosotros. Bien, y entonces dice así ahora. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él les dijo, mirad que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropa de gala. Aquí nosotros poco podemos entender, porque el libro se hace difícil cuando yo conozco poco de la Escritura. Poco puedo entender a qué se está refiriendo. Uno dice, ya lo vistió, pero no se da cuenta que es una vestidura sacerdotal. Y cuando la palabra dice ahí, quitarle esas vestiduras viles, que después dice el verso 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia en su cabeza y le vistieron la ropa, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Ya? Así dice, perdón, denme un segundo. Y dice el verso 4, esas vestiduras viles, mira que he quitado de ti tu pecado. Ya. Ahora, pocas veces nosotros podemos entender lo que está diciendo ahí por falta de conocimiento escritural. Porque no sabemos que los sacerdotes, para vestirse las ropas para entrar en el lugar santo, debían lavarse. Entonces tenían que lavarse completos y luego lavarse las manos y los pies y vestirse la ropa. Bueno, pero ahora entonces aquí, y voy a ir a otro tema que lo hemos hablado en otra oportunidad, pero solo para recordar, y es importante, muy importante que lo entendamos. ¿Qué dijo el Señor? Que los que han sido bautizados en Cristo, agua, lavacro, agua. Habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué simboliza el bautismo entonces? Simboliza el lavamiento de nuestros pecados, para que cuando Él nos saque seamos revestidos, pero ahora no de ropas viles, vestidos de Cristo. Eso es lo espiritual. Pero hay otro detalle más que no vemos, y es el que está en Romanos, que vuelve a explicar el mismo evento. Y dice así, pecaremos, dice, para que la gracia abunde, en ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, no en agua, ahora en Cristo, pero equivale, hemos sido bautizados en su muerte, el tizón? Para que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. O sea, que como Cristo resucitó, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Resucitar. ¿Estoy citando algo extraño? No. La palabra dice claramente, pero claramente, dice que Él nos resucitó juntamente con Él. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1? Si habéis resucitado con Cristo. Que viene de Colosenses 2:20, que dice, si habéis muerto con Cristo. ¿Qué es lo que simboliza entonces el bautismo? Muerte y resurrección, pero a la vez vestido. Esa vida que resucitó, esa vida
despertó. No sé si pero hermanos, bueno, sigamos leyendo entonces, pero ya con entendimiento de esas cosas. Dice así. Verso 8, usted lee luego. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Qué es renuevo? ¿Qué es renuevo? Renacer, renuevo, renacer. El bosque se quemó y apareció una hojita. Nosotros lo veíamos mucho cuando se quemaban los eucaliptos, que aparecía una hojita de eucalipto. En medio del tronco, un tronco quemado, y en el medio salía una hojita. El renuevo habla de algo que estuvo destruido, pero que ahora nace, el renuevo. Ya, pero esto no está aislado. ¿Qué dice Isaías 11? Brotará de las raíces, dice, y reposará sobre él. Habla de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y reposará sobre él. Recuerden esta palabra, que es importante. Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos son? 7. Eso dice Isaías 11. Y él dice, ese es el renuevo. Miren ahora, qué interesante esto. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5? Los 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios. Noten ahora, ¿qué dije Isaías? Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. ¿Cuántos son? 7. También dice abajo, en el 4.2, y 7 tubos para las lámparas. ¿Cuántas lámparas? 7. ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis otra vez? Las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué entonces es la restauración? El despertar del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. La resurrección de Cristo en medio de lo que está seco. Hermanos, ¿saben lo que dice de él? Dice, brotará, no lo busquen, quédense en Zacarías, para no especular. Me lo sé de memoria, pero dice, subirá cual renuevo. Estoy citando Isaías 53 del Mesías. Subirá cual renuevo. Dice, delante de él, como raíz de tierra. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué dice Isaías 35? Florecerá el desierto. ¿Por qué? Porque somos secos. ¿Cómo encontró Dios en Génesis la tierra? Desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Saben dónde dijo eso? En tu corazón seco. Y entonces ahí brotará en tu propia vida la naturaleza. ¿Por qué tú crees que ya no va a haber más angustia? Porque el Espíritu del Señor va a renacer en ti. ¿Lo vieron? Y entonces miren, dice así, bueno, en el capítulo 4 y en el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová sobre Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? ¿Con qué se va a restaurar la iglesia? Con el Espíritu. ¿Por qué con el Espíritu? Lea 1 Corintios 12. ¿Qué es lo que habla 1 Corintios 12? Los dones. ¿Qué habla el capítulo 13? El amor. ¿Qué habla el capítulo 14? La manifestación de los dones. Y todos los dones del Espíritu son para edificación. Porque cada uno, dice, cada uno de vosotros tiene. Cada uno. ¿Por qué cada uno? Porque el Señor a todos nos dio
una porción de su espíritu. Y dice aquí, y miren abajo el capítulo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones ¿de qué? Gracia. Gracia a ella. ¿Qué dice la Escritura? De su plenitud. Los 7 espíritus de Dios. Por favor, atentos, porque es un poco difícil. Dice Juan capítulo 1, 17. De su plenitud tomamos todo. ¿Y qué cosa? Y gracia sobre gracia. ¿Con qué se va a edificar y se va a restaurar la iglesia? Con el Espíritu de Dios, no con fuerza, no con hombre. No es con fuerza. No es con ustedes. No es con ustedes. Es con Él. Ahora Él tiene que venir a hacer morada y renacer en tu corazón. Pero de verdad. No que Cristo está en mí. Y usted lo mira. Como a mí me puso Dios, dijo. A mí no me pusieron los hombres, me puso Dios, dijo. Se nota, dije yo. No sé de dónde. Muéstrame tu fe por tus obras. El texto literal es: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. No me digas que eres esto, muéstramelo. Si te puso Dios, que se note. Porque Jesucristo dijo: a mí me envió el Señor, a mí me envió el Padre, pero se le notaba. Pero uno le cree a cualquiera que tiene credencial y que dirige una iglesia. Ni siquiera se lo imagina barriendo. Alguien me dijo hoy día: ¿cómo usted anda barriendo? ¿Qué tiene que ver eso? Me gusta llegar primero y trapear incluso. Somos todos iguales, hermanos, delante del Señor. Cada uno de ustedes tiene una gracia del Señor. Bueno. Dice así con respecto a esto, y aquí en Jeremías, ya que mandamiento de hombre, Jeremías 29. Lo voy a leer bien con cuidado porque ese pasaje, dice algo que no le gusta a nadie. A mí me gusta porque aquí en esta congregación cuando se graba se escuchan los niños chicos. Entonces llega el culto, los cabros chicos gritan. Hay iglesias donde no gritan porque no hay ni uno. Porque dice el Señor: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Ya? Miren, ¿les parece si lo repaso un ratito nomás? Si me gusta leerlo. ¡Uy, que me gusta leerlo! Me encanta leerlo. ¿Saben para qué? Para que se den cuenta que la iglesia quiere andar igual que el mundo. Que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Que se desdice completamente con la palabra genuina del Señor. ¿Ya? Lo voy a leer así, permítamelo. Ni siquiera tiene que ver, o sea, tiene que ver, pero permítanmelo ustedes para que ustedes se den cuenta. 29:4, ¿ya les parece? Ya 29:1 que dice: los transportados, los que llevaron cautivos y subieron de la cautividad. O sea, salieron de Babilonia. ¿Ya? Babilonia, la confusión. Ya, esas personas, el 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Por favor, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos. ¿Y qué cosa? Y no te llenéis de hijos. Pero no te vayas a llenar de hijos. ¿Qué dice ahí? Casaos y engendrad hijos. ¿Quién lo dijo? Jehová. Porque Él siempre dijo así: multiplicaos. Casaos y engendrad hijos. ¿Y qué cosa? ¿Qué es lo que dijo el señor Francisco? Perdón, ¿qué es lo que le dijo? ¿Cuántos? Es que tengo puros hombres. Sí, pero ahí dice hijos. Entonces tiene que buscar la niñita.
Porque ahí dice claramente, sí, subrayelo por favor. Engendrad hijos e hijas. ¿Qué dijo Manuel? Hijos e hijas. Ya tenemos la hija. ¿Qué es lo que falta? Bien. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. ¿Para qué van a tener marido? ¿Para qué? ¿Saben lo que significa la palabra para ahí? Que alguien se casó ¿para qué? Yo me casé para ser feliz. No, pues te engañaron, pues. ¿Nunca leíste que Pablo dijo que en el matrimonio tendréis aflicción? ¿Quién? Yo me casé para ser feliz. No, pues viste mucho La Princesita, El Rey León, la Sirenita, viste Disney. Y se casaron y fueron felices. Eso lo decía Disney, por eso salía en la Biblia de ellos. En la Biblia del Señor no. Y en la Biblia de ningún matrimonio de años tampoco. En el matrimonio tendréis aflicción. Sí, pero el matrimonio ¿para qué? Para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. ¿Cambió el Señor? No. ¿Desde Génesis hasta ahora? No. Cuando estaban en Egipto, ¿por qué tenía temor Faraón? Porque se multiplicaban mucho. ¿Qué es? Perdonen la palabra vulgar, qué rico es tener hijos. Porque hay harto aquí. No llegan muchos de afuera, pero de adentro. ¿Ya cuántos tenemos? Unos con 3, otro con 3, otro con 4, va para el 15. Porque los hijos son herencia de Jehová. Pero el mundo, entonces hágale caso al mundo, güey. Pero no me diga que es hijo de Dios. Ya. Y entonces, ahora sí. Capítulo 29, versículo 10. Pero fíjense que eso dice así. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré. ¿Y qué cosa? Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Si el Señor puso espíritu de sueño y selló, ¿quién va a despertar esa palabra? Entonces no la vamos a llamar el orden de la palabra. Lo vamos a llamar el Señor despertó en medio de su pueblo. No hay ningún ser humano que pueda entender la Biblia. Si alguien la entiende, es por Él. Porque así dice la Escritura, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo que es doctrina, bueno, ya siempre lo he dicho, parece que para la iglesia todo es doctrina. No, todo no es doctrina. La doctrina del rapto, no, el rapto no es doctrina. La palabra dice que es un misterio. Pero hoy todo es doctrina porque todo se aprende en la universidad. No es así. Así que el Señor nos despierte. Ahora bien, vénganse aquí a Edras, por favor. Discúlpenme, Zacarías. Voy a tratar de no cometer errores porque hay hermanos que están haciendo burla de eso. Zacarías capítulo 6 y en el versículo 12. Abusando de sus propios errores, culpando a los demás. Zacarías capítulo 6, miren. Ahora, esto segundo que vamos a tratar. Para la restauración es a través, pongan ojo, de un remanente. Miren, esta palabra es bien importante, Zacarías 6. Porque uno siempre piensa que
como que hay muchos. Y el Señor dijo claramente, los obreros son, pero pastores hay. No, ustedes lo dijeron, no lo dije yo. Pero los obreros, porque es un remanente. Bueno, el Señor ha de restaurar su iglesia por medio de un remanente. Y ahora analicemos ese remanente. Mire, capítulo 6, versículo 12. Y les hablarás diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es, ven, otra vez, el cual brotará de sus raíces. ¿Quién es? Si nosotros lo comparamos con Isaías, brotará cual renuevo, como raíz de tierra seca. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Miren, noten qué es Él. Dice, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. La iglesia no la edifican los hombres. Miren, Él, ¿cuántos? ¿Muchos? No, Él edificará el templo de Jehová y lo que hace usted, ¿a quién se lleva la gloria? Si usted hace algo, si usted hace un queque, ¡uy, que te quedó rico el queque! ¿Para quién es esa gloria? ¿Para qué hizo el queque? Si usted compra el queque en la panadería y llega y alguien le dice, ¡uy, que te quedó rico el queque! No. Él edificará. Eso es lo que le dijo a Pedro en el capítulo 16. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Él edificará mi iglesia. ¿Quién? El renuevo, Jesucristo, no los hombres, porque no es con fuerza. Y dice, verso 15, y los que están lejos vendrán y ¿qué cosa? Ayudarán. Nunca pasen por alto que esta palabra ayudarán, los que están lejos. Adán y Eva. Adán y Eva. Estaba Adán. ¿Sí? ¿El Señor qué le dijo? Trabaja en el huerto. Hay que hacer algo. Trabaja. Renuevo, plantas, árboles. No es que el Señor habla de ruinas, como que habla de piedra. No. Pero si usted lo lee en Isaías 61, la palabra también dice, y serán llamados árboles de justicia, huerto o plantío de Jehová. O sea que el Señor está edificando el huerto, por supuesto. ¿Y quiénes son los árboles? ¿Qué es lo que dice entonces los salmos? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. ¿Y entonces qué son sus hijos? ¿Que oyen la palabra? Los árboles. ¿Y entonces es huerto también? Sí, hermano, es huerto también. Bueno, tenía que trabajar Adán en el huerto. Y entonces le sacó de la costilla y la trajo al varón. ¿Pero para qué? Y él dijo, le haré ayuda. Y los que están lejos, ¿qué es la iglesia? La mujer. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. ¿En qué trabaja? ¿En el huerto? Sí. ¿Cuál es el huerto? La iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Ayuda al varón que está trabajando. Porque nadie necesita ayuda si no trabaja. ¿Alguien de ustedes necesita ayuda para dormir? ¿Necesito tanta ayuda para descansar? No, uno descansa, no. Y necesita ayuda para trabajar. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo. Pero miren qué interesante esto. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos los ha enviado. Pero a ver, yo leo claramente que dice, Él edificará el templo y luego tiene a gente que le va a ayudar. Pero ahí dice, y conocerán que los ha enviado, como que estuviera hablando de mucho. No, habla y conocerán que Jehová me ha. ¿Por qué? Porque con todos y ser todos nosotros un cuerpo, todos nosotros somos uno.
Y entonces, ¿qué dice? No es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Y ahí entonces, ¿qué dice? 1 Corintios 12. Y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Porque son los 7 Espíritus de Dios derramados, ¿dónde? En medio de toda la iglesia. La plenitud de Cristo está en medio de la iglesia. Pero cada uno de nosotros tocó una porción. Por eso que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Dónde está Cristo entonces? Su plenitud, la piedra angular, habita en medio de la iglesia. Y la iglesia ahora comienza a ser edificada, pero en el Espíritu. Y dice, y conocerán que Jehová me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes a la voz de vuestro Dios, el remanente. ¿Son todos? No. Miren qué interesante aquí en Jeremías. Aquí voy a ir bien al grano, pero para saltar a otro lado. Jeremías 33. Sí, 33. Miren qué interesante esto. Que todo esto siguiendo el ejemplo de los restauradores. El despertar de la palabra, el despertar del Espíritu, la resurrección. Ahora a través de un remanente. Bueno, veamos ese remanente. Miren. Capítulo 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David. ¿Ven? Otra vez. Un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Recuérdenlo muy bien. Haré brotar la justicia. Y dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón. ¿Cuántas familias hay ahí? ¿Cuántas familias hay ahí? ¿Qué es lo que le dijo a Josué? Que eran varones, pero uno es Josué y el otro es Zorobabel. Uno es el sacerdote y el otro es el rey. La casa de Judá y la casa de Leví. Las dos casas llamadas a la restauración. El remanente es de esas casas. Y aquí dice no faltará. Mire lo que dice el versículo 24. ¿No has hecho de ver lo que habla este pueblo diciendo 2 familias que Jehová escogiere ha desechado? No, no las desechó. Eso está vigente. Pero ¿cómo, hermanos, si nosotros no somos de la tribu de Judá? Nosotros no somos de la tribu de... ¿Cómo no lo entiendo? Pedro, primera de Pedro, miren. Para que ustedes vayan comprobando eso, miren. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Se acuerdan de la piedra? Ya. La justicia, miren. Recuerden la resurrección, la piedra en la cual hay 7 ojos. Así decía. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Dice así en el capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, ¿qué cosa? Piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios Escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nada se puede hacer si no está Él de en medio. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, sobre la cual hay 7 ojos. Uno crece en la vida de Cristo, en la gracia del Señor,
El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados las dos familias del remanente. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántas familias? Linaje. ¿Qué es lo que es linaje? Judá. Real sacerdocio. ¿Qué es lo que es? Leví. ¿El Señor ha cambiado? No ha cambiado, hermano. Él va a usar las dos familias con las que va a restaurar, a las que Él llama remanente. Él las va a usar. Miren ahora. Mas vosotros sois, si sois piedras vivas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de ustedes. ¿Por qué la iglesia se anuncia a sí misma? Vengan a nuestra iglesia, en esta iglesia está la verdad. La iglesia debe anunciar las virtudes de aquel, porque así dijo Zacarías 6, y conocerán que Jehová me ha enviado. El linaje escogido, el real sacerdocio, debe anunciar a una sola persona, en la cual moran las dos actividades familiares, el león de la tribu de Judá y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Todo eso habita en el Señor Jesucristo. El rey y el sumo sacerdote. Varones, ¿qué es lo que le decía Josué? Son varones simbólicos, que simbolizan a nuestro Señor Jesucristo, considerado al apóstol y sumo sacerdote. Así que ese remanente no muestra ninguna otra virtud que no sean las virtudes de Jesucristo. ¿Quiere restauración en la iglesia? No tiene que restaurar a la gente, tiene que restaurar la vida de Cristo en medio de la iglesia. Así le dice a Ruth. No he tenido tiempo para leer todo, si esto es largo, pero dice la Escritura que vos le dice así, para que restaures el nombre del difunto sobre su heredad. Él es el rey. ¿Y qué es lo que se había perdido en los jueces? El rey. Se había perdido el rey. No había rey en Israel. ¿Saben lo que no hay en la iglesia? No hay rey, no hay sacerdote. Pero hermanos, si yo veo que tienen líderes, miren, un último para ver. Miren aquí a través de un remanente, aquí en Crónica, capítulo 15. No, segunda de Crónica, 15. Perdón, no dije segunda. Miren, ¿saben? Todos nos proclaman a nosotros, para terminar, el remanente, un remanente, para darle fin al punto, con un remanente. Todos a nosotros nos proclaman un Dios verdadero. No hay ninguna religión que no nos proclame que el Dios que ellos ministran es el Dios verdadero. No, aquí está la verdad. No, esta es la verdad. No, si aquí tenemos la verdad. ¿Saben? La verdad es una persona. Nunca nos equivoquemos. La verdad, no se usa una palabra así. Nunca se ha usado esto. Yo te voy a mostrar mi verdad. No, no, no. La verdad es una persona. ¿Qué es lo que le dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? Y estaba frente a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Y saben, salió afuera. Él no le contestó, pero sí le dijo algo a las personas que querían al Señor. No hallo en él ningún delito, ninguna falta.
Él es la verdad, Él. Uno no tiene que buscar ninguna religión, porque ninguna religión nos va a llevar al Señor Jesucristo. ¿Saben quién nos lleva a Cristo? El Padre. Eso es lo que la Escritura dice. La Escritura dice, nadie puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. El Oscar puede haber hablado mucho con sus padres, pero él no puede traer a sus padres. Solamente el Señor los tiene que traer. Y me gustó cuando él me dijo, me fue de sorpresa, porque el corazón lo conmueve Dios, no las personas. Si eso es de hombre, va a durar poco. Si es de Dios, va a permanecer. Porque cuando uno ha visto a Dios, entonces uno lo sigue. Y nadie se lo puede impedir. Recuerden siempre, es el Padre el que nos revela a Cristo y nosotros seguimos al Señor Jesucristo porque el Padre lo reveló. Dice entonces así, fíjense. Capítulo 15, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Ah, no, Dios tienen. No, sí, pero no el verdadero. ¿Saben que David decía eso? Tengo hambre, tengo sed del Dios vivo, del verdadero, por favor. Me han mostrado tanto ese que lava la ropa, ese que puso ese hombre. A mí me puso Dios. Vaya a preguntarle cuál. Porque muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Usted dice, pero no, si enseñan la ley. No, pero sin sacerdote verdadero. Los obreros son pocos. ¿Cuántos están velados, hermano? Velados. ¿Cuántos enseñan con el libro velado? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? Quiero pensar que no es mala intención, solo es espíritu de sueño. Pero así, remanente, miren ahora. Pero cuando en su tribulación se conviertan a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, ¿qué cosa? Él fue hallado de ellos. ¿Saben? Esto es lo que tenemos que hacer. Busquemos al Señor. Ese remanente va a ayudar, sí, pero acercándoos a Él, piedra viva. Y por último, quiero terminar con un ejemplo que me parece hermosísimo, que espero grafique todo el estudio y ahora a la iglesia, pero también a nosotros. Así vamos a terminar, con un ejemplo, con una ilustración. ¿Ya? Esa ilustración va a comenzar en Jeremías. Ni siquiera son, digamos, capítulos, son trozos de versos. Vamos a comenzar en Jeremías. Si usted quiere hacerlo bien hermoso esto, junte Jeremías capítulo 18 con Job capítulo 1. Entonces voy a leer Jeremías y me voy a ir al tiro Job, a 1. Después me voy a ir más en Job, pero miren. Noten ahora, miren qué hermoso es esto. Solo un ejemplo. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate. Si se levanta es porque está acostado. Nadie se levanta cuando está en pie. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Sí, la hemos pasado mal. Sí, nos costó. Sí, hemos caído en depresión. Sí, pero ha sido en su mano. No fuera de su mano.
Perdiste el trabajo, pero fue en su mano. No ha llegado a trabajo, pero fue en su mano. Te enfermaste, pero fue en su mano. No fuera de su mano. Fue en su mano. Y dice, y volvió y la hizo. Y esta palabra es importante. Otra vasija, porque ya la vida que se crucifica, la vida que se bautiza en Cristo, ya no es la misma que tú sacas del agua, hermano. Tú puedes ir al agua y sumergir a alguien y sacarlo, y esa persona sigue siendo igual, pero es porque no entendió el propósito del bautismo. El propósito del bautismo es oír la palabra del Señor. El agua es símbolo de la palabra. Eso es lo que el Señor le dijo a los discípulos en Juan 13. Vosotros limpios estáis por la palabra que yo os he hablado. Así le dijo también a la esposa. Le dije que se entregó en Isaías 5 y 20, Efesios 5, 25. Dice, habiéndose entregado por ella para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos lava, la palabra es la que nos limpia. Entonces aquí dice, te haré oír mis palabras. Y entonces dice ahora, y volvió y la hizo otra. Hermano, no la misma. Otra vasija. Dice, según le pareció, es mejor porque es vida nueva. Es mejor. ¿La pasaste mal? Sí, pero Él te quiere hacer mejor. Eso que viviste te llevó a este día. Eso fue el propósito. Y dice, mira lo que dice. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, entonces ahora entendí. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿Qué palabra usa? Deberían ustedes subrayarla. O casa de Israel. Dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en o casa de Israel. ¿Ya? Job. Recuerden esa palabra. Esa es la profecía, ese es Jeremías, eso es lo que él vio, la casa del alfarero. Miren ahora, Job, capítulo 1. Ustedes, yo sé que van a mirar el libro, pero yo les voy a decir, temeroso de Dios y apartado del mundo. Perfecto y recto. Capítulo 10. Versículo 8. Que dice el 1, está mi alma hastiada. Sí, no solo que alguien se quiere quitar la vida en depresión. ¿Qué dice Job? Porque las cosas le estaban yendo bien o mal. Bastante mal, diría yo. Más de lo acostumbrado. Más de lo que quizás nosotros soportaríamos. ¿Se imagina perder un hijo? Él lo perdió todo. Ya, pero miren ahora el versículo 10. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves. Oigan, ¿qué es lo que leíamos en Jeremías? ¿Saben que Job es antes que Jeremías? ¿Saben que Job no le copió a Jeremías? ¿Saben que Job lo vivió? Y ahora te vuelves y me deshaces. Acuérdate que, ¿qué cosa decía Jeremías? ¿Pero qué es lo que decía Jeremías? Así no seré como barro en mi mano. Dice, acuérdate de que como a barro me diste forma. ¿Y qué cosa? Y en polvo me has de volver, porque la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y Job dice, y en polvo me has de volver. ¿Saben? Ese término se usa, estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo, yo estoy mal, mi vida va mal, estoy hecho polvo. ¿Sí? En su mano, si has creído en el Señor, en su mano. Dice,
y en polvo me has de volver. Bueno, miren el 29. Cuando uno está así, miren qué interesante el pensamiento, muy humano, la pasamos mal. Y, porque siempre digo, no es raíz de amargura, pero mire, ¿se imagina usted? Uy, que me gustaría estar como estaba antes, estábamos bien como familia, uy, sí, estábamos tan bien. No, tampoco eso. ¿Pero cómo? ¿Quién? Capítulo 29, verso 2. ¿Quién me volviese como en los meses? Como en los días en que Dios... Uy, ¿quién me volviese a mí? Al capítulo 1, dice Job. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién me volviese así? Cuando yo tenía mis hijos, cuando me iba bien, cuando mi esposa estaba conmigo. ¿Se acuerdan que la mujer de él, maldice a tu Dios y muérete, le dice? Con una esposa así. ¿Lo recuerdan? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y cuya luz yo cambiaba en la oscuridad. Uy, no sé, me imagino yo cuando yo tocaba la guitarra, cuando hacía concierto, hermano, cuando quería grabar un disco, yo quería ser famoso. En la iglesia. Yo quería ser famoso en la iglesia. ¿Habré estado perdido? Porque de otra manera, ¿por qué quería grabar discos? ¿Quién me volviera como fuimos en ese tiempo, cuando tocábamos el teclado, cuando hacíamos la obra, el plan eterno? Cuando fui en los días de mi juventud, al otro quiere volver a como cuando era joven. Uy, cuando yo era joven. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Cuando yo era joven. Hay unos por ahí que no quieren envejecer. Se visten como Lola, así. Como alguien por ahí, el quinceañero jubilado. Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el omnipotente, ¿y qué cosa? Y mis hijos alrededor de mí. Él quería volver ahí, pero ¿qué dijo Jeremías? No. Se echó a perder en su mano, ¿pero para qué? Para hacerte mejor. Para hacerte mejor. Capítulo 42. Bueno, y ahora está toda esa gente que conspiró supuestamente contra ti. Ay, me hicieron un mal. ¿Saben? Yo he escuchado esta palabra. Le llaman restitución. Yo busco restitución. Job también buscaba restitución. ¿Saben? Qué ceguera más grande no ver lo que el Señor quiere hacer. Él no quiere restitución. ¿Quién me volviese como en los días pasados? Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que puso velo? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, las leía en la Biblia, pero no las entendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Tú? Sí, si no es seminario teológico, la palabra dice que hay que aprender de él. Bueno, de oídas te había oído, si alguien me habló, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oigan, ahora te ven. Y perfecto y recto y temeroso de Dios. Mas ahora mis ojos te ven, por tanto ahora sí me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Y después los amiguitos, esos amiguitos que, por algo te pasó, esos amiguitos, recuérdenlo bien, no hay amargura con ellos, hermanos, no hay amargura con ellos. El Señor los usó. Y luego dice así, miren qué interesante esto.
para que uno aprenda del Señor. Dice así, verso 9, usted lo puede leer desde el 7. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar Naamita, e hicieron como Job. Jehová les dijo que él orara, no ellos, no va a aceptar su oración. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. O sea, ¿saben lo que es esto? Señor, Jehová, Señor, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben que él está citando lo que el Señor Jesucristo hizo con los que lo estaban crucificando? Pero él sabía que no eran su amigo, ni eran esos que lo crucificaban, porque ¿quién lo entregó en manos de los pecadores para crucificarlo? El Padre. Estaba en su voluntad. Y dijo así, y miren, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron ahora restauración, y comieron pan en su casa. ¿Saben lo que es que la iglesia venga ahora a donde los que se ha visto la resurrección de Cristo? Ahora juntémonos. ¿Para qué? Para que comamos pan juntos. Porque ahora, después de todos estos años, mis ojos te ven. Y yo puedo testificar, no de algo que me enseñaron de oído, sino que soy un testigo de la gloria de Dios. Ya no hablo lo que aprendí en un texto bíblico, ni lo que me enseñaron en el instituto. Hablo lo que yo he visto con mis propios ojos. Y la haré mejor, porque así terminó todo. Dice así, verso 12. Y bendijo Jehová. ¿Qué cosa? ¿Quién diera que me volviera como en los días pasados? No, yo te voy a bendecir más. Porque la vasija de barro que él hacía se echó a perder y volvió y la hizo según le pareció, o ahora más. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Más que el primero. Y terminamos, conclusión, en Gálatas, en el capítulo 6. Así nomás, ahí. Cerramos todo con este solo pasaje. Restauración, un despertar, un remanente, pero ahora un ejemplo de sello para ser renacido. Ese renacer es la vida de Cristo, la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos restauró. Y dice así, miren, Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿No podré hacer yo de vosotros, oh casa? ¿Recuerdan eso? ¿Qué es lo que va a edificarse? La casa de Israel. ¿Fuimos Jacob? ¿Fuimos Jacob? ¿Un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué es Jacob? Engaño. Le cambiaron el nombre. ¿Cómo se llamó después? Israel. ¿Y qué dijo él como Israel? He visto a Dios cara a cara. Miren qué hermoso esto. Porque ahora se aplica a nosotros. Miren, atención. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ven? La cruz de Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque en la cruz se echó a perder en su mano. En la cruz. Pero Él volvió y la hizo otra vasija. Nueva creación. Nueva creación. Y dice, y ahora para terminar, para todos nosotros, y a todos
los que los andaren, no, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, a la casa de Israel. ¿Por qué la casa de Israel? Porque en la cruz muere el Jacob, pero se va a levantar el Israel de Dios. ¿Somos llamados a ser el Israel de Dios? Sí. ¿Es el Israel el pueblo de allá de Palestina? No, el Israel de Dios es esa nueva creación, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa Israel? Príncipe con Dios. ¿Quién es el príncipe con Dios? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor nos renueve, que nos haga mejores. Que a pesar de que la hayamos pasado mal, pero sepamos luego que el Señor abra los ojos para entender que Él quiso hacer de nuestra vida algo mejor. Algo mejor. Porque así disciplinamos. Cuando disciplinamos a un hijo, lo contristamos, lo entristecemos. Pero es para mejor, que lo podamos entender. Puestos en pie, hermanos. Oramos al Señor con toda reverencia. Señor, Padre eterno, cuán grande es y glorioso es tu nombre, Señor. Como dice Pablo a los romanos, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Padre, ¿cómo dirá, dice también, la vasija de barro al que la hizo? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Muchas veces no hemos entendido el propósito de aquellas cosas que supuestamente en la vida nos han pasado. Padre, como si fuesen cosas fortuitas, como que si fuesen cosas que nos pasaron por casualidad. Pero tú nos enseñas a través de la palabra. Dice que la vasija de barro que Él hacía, que estaba en la rueda, y yo podría llamar la rueda de la vida. ¿Por qué la rueda de la vida? Porque la vida es Cristo. Esa vida en la que hemos andado, en la vida en la que hemos estado andando y caminando, en la cual quizás nuestra vida fue hecha polvo, fue hecha tierra, se deshizo. Pero tú dijiste claramente, y tenemos la esperanza puesta en que así como hemos traído la gloria del terrenal, traeremos también la gloria del celestial. Padre, para que esa gloria sea la gloria postrera, para que en la resurrección de Cristo venga tu vida a resucitar en medio de tu iglesia y se manifieste en todos los atributos de esa nueva vida en la Israel de Dios. Padre, te agradecemos por las cosas malas y por las buenas, por aquellas malas que vendrán y por las buenas que vendrán. Señor, fortalécenos, Señor, para poder resistir, firme, porque dice la palabra que aún no hemos resistido hasta la sangre, esperando, Señor, esperando que se manifieste la vida de tu Hijo en nosotros, Señor. Deshace y derriba todo argumento, toda cosa que en nuestro corazón se ha creado como costra, como escombro durante tantos años, Señor. Sea de la religión a la que pertenecimos, Padre, creó en nosotros una costra que hoy no nos deja oírte. Pero dice la palabra que hay que tomar esa costra, que hay que tomar esos escombros y correrlos, para que ahora entonces, llevando, dice la palabra, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque nada se compara a tu santa palabra, la cual nos dirige a la verdad. Que no sea mandamiento de hombre, que cuando vengamos, Señor, a tu presencia, tú nos preguntes, igual que Pilato, ¿lo dices por ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Que te llamemos Rey porque te hemos visto Rey.
que te conozcamos porque te hemos visto, no porque copiamos, no porque escuchamos algo, no porque anotamos en un cuaderno o grabamos un mensaje, sino porque hemos convivido con tu vida, Señor. Como dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Señor, gracias por todo el tiempo. Gracias por todo el tiempo y gracias por el momento de hoy. Gracias y oramos por aquellos que en algún momento nos afectaron. Oramos por ellos, Padre. Y a nosotros también primeramente. Perdónanos a nosotros por todo aquello que hicimos. Como dijo Pablo, como primero de los pecadores, dice. Nos arrepentimos de todo aquello que sin entendimiento y sin conocimiento hicimos. Y también perdonamos a aquellos que en alguna manera nos afectaron, entendiendo, Señor, que lo hiciste para nuestro bien. Que cuando los veamos nos alegremos. Que oremos por ellos para que vuelvan a tu presencia, para que podamos comer pan juntos, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén y amén.